Hola a todos jóvenes, bienvenidos. Tere. El día de hoy estamos aquí en Zapopan, Jalisco, con el arquitecto Edgar Josué. ¿Cómo estás, arquitecto? Bien, gracias, Abraham. Gracias por tu visita. Buen Encantado de estar día. por acá. Ya tenemos algunos años sin vernos. 5, yo creo, de Punto Sur. 5-4 que se hizo aquella casa con la escalera volada, ¿te acuerdas? Claro, claro, claro. Mm. Si no han visto ese video, jóvenes, tienen que ir a conocerlo. Arquitecto, y ahora estamos en una casa quizá del doble o el triple de tamaño. Yo creo que hasta 4 veces del tamaño. Cuatro veces. Punto Sur teníamos fachadas de 7, 8 metros, 10 en terreno, 7 en fachada. Y esta casa tenemos 19-50, 20 quizá, Ajá. con un mejor trabajo en todos los aspectos, ¿no? Desde constructivo hasta adaptativo. Entender al cliente. La casa es una segunda extensión de ellos. Ok. Yo visité su casa aquí mismo, en este coto, no sé, 2018, y ya no cabían en esa casa, se compró un terreno, entonces querían ellos vivir ese sueño de su casa que les gustaba mucho en una nueva. Interesante. Y ¿Sí? fíjense la topografía, ¿verdad? Yo creo que aquí el proyecto parte de, del terreno, ¿no? Es un terreno que va con un corte muy Cuidado abrupto, con ¿verdad? Sí, Rápidamente. sí, el terreno viene desde 8, 10 metros en la parte más alta, 30 metros al fondo, Ajá. y baja en 4 o 5 y de repente cortaba en esta zona en 0-0. Ya tenía este árbol, ese pino michoacano, ya tenía este también, que fue, los árboles nos dictaron cómo ir moviendo la casa. Ok, Levantamos la casa y dejamos toda la parte de servicio, lo que son las cocheras, una bodega, luego llegar sin sótano, ok. posteriormente tener un recorrido que te vaya, digo, funcionalmente te sube, Ajá. y en este caso lo vas descubriendo, ¿no? Todo acompañado de un muro de concreto, piso pétreo, una zona muy sombría desde aquí que te vaya dando frío, que te vaya dando ese fresco. Este muro es de contención. Sí, totalmente. Ok, Sí. ok, ok. Ok, Contiene sobre todo las raíces de los árboles, ¿eh? ya. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, se hizo Claro, porque recto. el peso del empuje de la tierra no es muy fuerte, Exacto, ¿verdad? ya no era mucho aquí, pero Claro. sí teníamos una que otra piedra grande, se hizo esto, se contiene, está el filo de ese árbol y nos permite girar el servicio y nos permite este ingreso. Ok, ok. Voy a asomarme rápidamente aquí al área de las cocheras para entender un poco. Ahí tenemos el guardián, ¿eh? Ok, tiene cara de que me va a destruir. Importante decir, muy escondido tenemos el elevador. Hay un elevador Muy desde bien. aquí, Ajá. entonces llegan ellos, está esta escalera de servicio muy alta, tenemos un mezanine, bueno, se va a preparar un mezanine. Ok, Entonces ok, ok. llegan directamente a su elevador, planta alta, baja, perdón, Ujú. Y esta azotea. parte se siente muy exterior, ¿verdad? O sea, Así se realmente planeó. ujú, como de hotel, ¿verdad? Un Sí, recorrido donde no te mojas, ¿verdad? ajá. Porque tienes techo, pero estás en el exterior. Y llegas directamente al área de servicio, ¿eh? Digo, a la cocina. Interesante cómo soportas los escalones, ¿eh? Con esta estructura de grapas de PTR. Fíjense. Sí, todo se preparó. A la hora de construir este muro de block, en las dalas teníamos depositadas las anclas, ahí lo puedes ver. Entonces, hubo algún error en escalón, más o menos, pero todo está sujetado en ese muro. Excelente. Y Eh, este también es todo de concreto, ¿verdad? Todo de concreto. Interesante el juego de la columna de concreto. Muy brutalista ahí, ¿verdad? Con el Sí, muro. la columna quedó ahí planeada para que no te estorben un coche aquí grande y ya aquí 4 coches que te puedan quedar. Ujú. Entonces, ni en medio ni cargada y de alguna manera ahí soporta esta parte del volado y no se quería tan presencial, entonces está muy sutil. ¿Qué tipo de losa es, Porque el volado está fuerte. Que Sí, son como 10 metros. de acá hacia el fondo yo creo que son 9 por unos 15, no, son 12 metros como por 9. 12 en este sentido. Sí. Poquito menos, ¿va? ¿Cuánto, Sí. perdón? 9.50. 9.50. Ajá. Sí. Ah, está Es fuerte. losa colada, Ajá.
Losa llena. losa llena, sí. Ok. Obviamente las pérgolas bastante grandecitas, Ujú. la parte que soporta con sus casetones. Tenemos allá unos refuerzos estructurales que los vas a ver ya en la parte alta, que nos ayudan a sostener del techo abajo y esta parte que apoya en este muro y la columnita que nos da ese toque. Ok, ok. También la columna es un poco Sí, como ambientación, o sea, sí carga, pero también la colocas en un punto sí. La columna específico. tiene que ver más con el espacio futuro que si se llega a hacer el mezanine, Ajá. eh, al- Ah, ya vi las placas, sí, claro. alcanza a dar una altura como de 2 metros y Ajá. termina en ese descanso. Ya, excelente. Ese descanso tiene que ver con el ingreso El al mezanín. mezanine, Ya, ¿saben? interesante. Muy Y esto bien. por la adaptación del exterior, ¿no? Ajá. Cuidado, creo que es muy bravo. Claro, con su piedra, la cantera típica de aquí también, de la zona Sí, de recinto Jalisco, también. el recinto. Ok, entonces vamos subiendo ¿Sí? hacia el acceso principal. Entonces, todos los días o subes por aquí o por la escalera del exterior O el elevador. o el elevador. Sí, ¿Y a tal dónde cual. te lleva la escalera del exterior? Te deja en la terraza de la cocina. Ok. Unas jardineras. Es que el terreno era este, ¿verdad? Exacto, tal cual. Aquí bueno, se compactó un poco, pero aquí se puede ver los elementos del terreno natural. Y los árboles, si te fijas, es el guión o son los ejes de todo el proyecto. Respetar. Esa lluvia de oro, esa sí es nueva, ¿no? ¿O no? Sí, no, no estaba aquí. Pero este super pino, este era el titán del terreno. Sí, y aparte el que te protege de la luz en la Claro, porque tarde. la orientación es sur, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces la fachada es soleada. Es muy soleado y por eso tenemos estas ventanas abiertas. Ok. Y este es el acceso principal. Es el acceso principal, ¿Cuál? ¿Cuál de el que todos? quieras. Allá tienes tu puerta. Interesante, ¿eh? Y aquí me voy también hacia el área de la terraza. Sí, Puedo ver mi jardín. esta es una comunicación, es una parte circular, todo es recorrido. Ajá. Acá llegas de la escalera, ¿te preguntabas? Ah, ahí llegas a la escalera. Sí, Ok. sutilmente, bueno, tú puedes salir al servicio, a tu cochera, De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. sí, y tienes todo el tiempo, aquí ya estás dentro de tu casa. Ujú. O sea, aquí ya deja de haber exterior, y todo va a ser interior. Vas a sentir la sombra, vas a sentir el tema de lo pétreo, lo frío de los mármoles. Vale. ¿De dónde es el mármol? Ah, todo es de Querétaro, ¿eh? ¿De Querétaro? Sí, Ok. aquí es donde entran los dueños. Ellos son habilidosos para comprar, ellos se fueron, Buenas tardes. escogieron. Con permiso. ¿Este mármol también es de Querétaro? Todo es de Querétaro, blanco y negro, ¿No? no siempre del mismo color. Ellos fueron, llegaron a la cantera de Querétaro. ¿Por dónde era la...? Ahorita te dice. Ah, Ok. Está monumental, ¿eh? sí, 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 tenemos casi una triple... No, la triple altura se logró. Sí, es una triple altura. Ve Sí, nomás las dobles escaleras. Y ese muro de contención es como la columna sí, de todo el proyecto. El proyecto sí, tiene sí, 3 sí. niveles aquí. Alguna vez es un edificio de Madrid que sostiene y que no toca el piso, y luego se lo vi a Legorreta y siempre trae esa idea, y aquí pudimos hacer esto, el elemento estructural que de arriba nos ayuda a sostener un poco, no toda la casa, Ajá. pero sí nos ayuda a sostener una parte del techo, que después tuvimos que poner unos elementos estructurales. Loquísimo. Entonces, ¿los escalones cómo están hechos? ¿Son estructura de acero también? Sí, los escalones tal cual están como se hizo en la escalera de ingreso, Ajá. todo está oculto dentro de ese muro, todas las dalas, todas las placas, aquí sí intentando no tener ese error, la placa bien interna y dentro de la placa salen los PTRs y ya el PTR se forra con la madera. Ok. ¿De qué espesor es el PTR que utilizan El ustedes? PTR aquí tiene 3x3, Ok. sí, estructural, algunos elementos tienen refuerzo. Está loquísimo. Y entonces esto se vuelve un gran jardín interior. Sí, Aquí tenemos un tragaluz. sí, cabe mencionar, aquí no hay jardines internos, ¿eh? Ajá. Ellos vienen de una casa donde todo el tiempo hay gente, les gusta mucho la parte social.
Sí. ¿De dónde, perdón? Esta es Pizarrón de monte. una acacia, ¿verdad? ¿O qué es? Olivo. Olivo, es cierto. Sí, es un olivo maduro, ¿eh? Por Ajá. eso tiene, si te fijas, está gruesecita lo que es la hoja. Interesante. Me gusta cómo Sí. te unifica el árbol, todo el espacio, porque en la parte de arriba hay vidrio, ¿verdad? Aquí Sí, no te llueve. aquí no llueve exactamente. No es un patio central, ¿eh? Es un espacio que tiene plantas, o sea, se pensó. Es un espacio que acompaña a lo social, pero no es patio. Las plantas están dentro de la arquitectura, del diseño, del caminar, como si fueran plantas internas, ¿no? Pero en este caso están en terreno natural. Ok. Mm. Y la vista está buena, ¿verdad? Sí. Completamente verde. Y si te fijas, ese árbol también participó en el proyecto, aunque es vecino, Ajá. pero pues ya se tiene ahí, no ha Sí. construido. ¿Qué es? ¿Es un roble o qué? Sí, roble típico de aquí de Bugambilias, del Órale, y aquí está bosque. el elevador Ah, sí, sí. en un punto El elevador es importante. otro eje central, ¿eh? El Ujú. elevador viene de abajo, sostiene, tiene sus muros que soportan y te puede comunicar toda la casa. Ok. Y la Sí. idea del elevador fue de contenerlo y que no hable mucho, sino que, por eso tiene el espejo. Ujú. Casi no lo ves, ¿eh? No llama la atención. No. Muy bien. ¿Y aquí qué pasa? Este se vuelve el distribuidor central. O sea, yo salgo del elevador y Sí, este es mi remate. Está bueno. sí, Tengo un exactamente. remate verde. Tenemos esta parte que te remata y la idea es que todo fluya. Esto es muy fluido, Ujú, no hay un espacio sorpresa. Aquí la casa es muy honesta. ujú. Aquí lo que ves es lo que hay, espacios muy abiertos. Tenemos pequeñas separaciones como este muro que nos alcanza a privar un poco de esto y te hace más ameno este espacio de aquí. Este ya es una sala familiar, Sí, ¿verdad? es una sala familiar con un cambio de piso, con una técnica que el dueño vio, inspirado en el wasabi, que tiene que ver con lo perfecto de lo imperfecto. Ok. ¿Qué son? ¿Troncos completos Sí, o es un es triplay? mezquite completo, Ajá. tallado, trabajado, pegado, de tal manera que nos crea un patrón que no es vertical y horizontal, que no es cuadrito. Interesante, nunca lo había visto, ¿eh? Sí, no, el dueño, ¿Y cómo se instala? ¿Pero es sí, con sí, sí. pegamento? Mira, Ok. aquí tiene la parte del proceso. Ajá. Entonces llegas con clavo, pegas, lijas, tal cual, y con empuje y golpe. De acuerdo. Esta se vuelve el barecito. Ay, hay Sí. una biblioteca acá Ah, también. sí, es parte de lo que te digo, que la casa misma te va dando ese recorrido. Buenísimo. Ahorita vemos cómo llegamos allá, porque tiene un puente de vidrio. Tiene una Sí, estructura. hay mucho vidrio, Hay mucho mucho. vidrio. Sí. Y el área social aquí me imagino que era el reto, ¿verdad? ¿Cómo la ubicas? ¿La posicionas hacia el jardín de la parte de atrás o la posicionas pues, hacia el verde de la parte de adelante, ¿verdad? Son dos conceptos, pero la misma casa dio la vocación y la misma gente optó porque esto fuera lo principal, lo más usado. Ujú. Se utiliza más esta terraza, que más bien es casa-terraza Sí, que el patio. claro. La gente ve, o sea, tienes estos árboles te dan la vista, los propios dueños dicen que aquí les gusta más estar que atrás, y es claro, aquí nos llega el aire, no tienes vecinos, estás en una especie de oasis a pesar que estás en Sí, la sí, sí. ciudad. Un bosque, ¿verdad? Se ve Sí, mucho verde. se ve mucho verde, tienes colores naranjas, ese árbol en otoño pierde sus hojas, o sea, hay paisaje. Y esta losa te ayuda a protegerte del sur, Sí. ¿verdad? O sea, ¿cuánto vuela? ¿Como 3 metros Son más o menos? casi, yo me acuerdo que eran 320 en plano. Ajá. Habrá que ver en real, a lo mejor se creció más, menos. Con toda la jardinera. Entonces, la parte solar llega exactamente aquí. ¿Ok? Este piso te absorbe ese calor y aparte pues tienes estas ventanas que todo el tiempo dejan pasar el aire. Un herrero buenísimo del dueño, Y sin mosquiteros, ¿verdad? Ya el no se usan, mosquitero. cada vez veo menos mosquiteros en las casas. Pues es que cómo le ganas a un zancudo por donde sea. Interesante. La cocina muy abierta completamente. Sí, ellos pues prácticamente es la convivencia, el acto de cocinar, no es tanto la cocina, sino es poder cocinar, poder presentar, poder convivir. Entonces,
Es un espacio tal cual, hecho para cocinar. Igual el mármol aquí se tiene, mármol negro, mármol blanco. Este mármol llevado a esta pared de aquí. Ujú. ¿También es nacional? Es nacional, todo es nacional. La madera es nacional, ya comprada desde hace mucho por los dueños. ¿Qué madera es? Es un barcino, Barcino. ya casi no se usa. Ok. El dueño, te digo, ya la tenía comprada desde la otra casa y aquí se le dio trabajo. Madera sólida. Sí, Ok. y en combinación con negro, que costó un poquito trabajo, pero no sabíamos qué color. Al final, negro, blanco. Ajá. El carpintero de ellos aportó detalles como los marquitos en color madera y el fondo color negro. No es no es tanto que yo haya dicho que se haga así, no. Aquí aprendí muchísimo de los clientes, Ok. que eso es bueno, es increíble cómo uno le aprende al cliente, o sea, el buen gusto hay que aprenderlo. Interesante. Aquí se ve súper grande la casa, ¿verdad? Porque podemos ver los 20 metros que tiene el terreno Sí. de ancho. Las restricciones De largo, laterales no largo. había. Ajá. Había al frente las normales, 3, 4 metros y atrás igual, 3, 4 metros. Ok. ¿Y qué hay aquí en la parte de atrás? Ah, bueno. ¿Medio baño? Sí, aquí tenemos un área social. Medio baño. Muy Sí. bien. ¿Qué acabado es el de los muros? Es el Palladium de Comex de hace 5 años antes que existiera el Chucum, que se puso de moda. Ya existía el Palladio. Sí. Pobrecito, ya quedó fuera. Poco a poco. Está grande el baño, ¿eh? ¿Cuánto mide? Sí, el baño anda, yo creo que 220 por 340. Sí. Está generoso. Este espacio que vas a percibir de aquí es muy importante. En su momento, los dueños, este espacio se hizo para el papá de ellos. Ok. El elevador tenía que ver con esta causa de que el señor viviera aquí. Su Eh, recámara. Esta recámara así de grande y con este espacio para salir, se pensó para el papá de la dueña, que pudiera él gozar este espacio, prácticamente era su patio, y con esta comunicación del árbol. El árbol nos guió, el árbol era el centro del remate visual. Entonces, la casa está inspirada en que el árbol te detiene y le das vuelta. Ok. La planta alta junto con el primer árbol. Desafortunadamente, el papá muere en esa etapa, 2018, 19 exactamente. Lo lamento. Y esta casa, pues este espacio ya es una oficina. Ok. Y tiene su vestidor y su baño. Tiene su vestidor y su baño, pues, Ajá. se planeó para el señor. Ok. Sí. Sí, este es un mármol nacional. Sí, tal cual ahí lo ves. Lo conozco. Una vez lo usamos en una casa. Mm. Saludos a mi tío Placio y a mi tía Marisol. Muy bien. Y tiene terraza también, ¿verdad? Claro. Ajá. Sí, es lo... Este espacio se está adaptando todavía, a la terraza hay detalles que hay que arreglar. Es el espacio más incompleto. Está grande. Está grande, sí. Tiene un perrito. Goliat. ¿Cómo está, perrito Goliat? Muy bien. Ah, y se comunica con el patio, ya entendí. Sí, Sí. esa es parte de... Eso fue una aportación ya de ellos. Ajá. Ellos mismos saben gozar ese espacio. El espejo te limita, no lo alcanzas a ver hasta acá. Ajá. Tiene vidrio espejo, pero sí percibes este árbol. Ya. Ese árbol nos acompaña. Mira, el detalle de... Muchas gracias. Y ahora sí tienes ese remate que es la esencia de esta casa. Ujú. Mira, es este paso. Ajá. Y esto que se siente muy, pues bastante bien, ¿no? Aquí. ¿Qué altura tiene? Llegamos a los 750. 750, Sí. no, está súper alto. Fíjense cómo va comunicando este. Es casi como un vestíbulo de hotel, ¿verdad? O sea, tiene una escala más o menos de ese tamaño. Sí. Quedó bien el muro de Y- concreto, ¿eh? ¿Este es aparente o es pulido? Ya se pulió. Ya se pulió, ¿verdad? Sí, era aparente, pero pues imagínate 3, 4 años que llovía, que se perjudicaba, entonces se le tuvo que dar un tratamiento. Ok. Está bastante grueso, está calculado. Una buena espina dorsal. Sí. Y aquí combinas, ¿no? La estructura, porque estos también son estructurales. No, son totalmente estructurales, Ajá. ¿eh? Aquí la ingeniera Araceli Vizcaya nos ayudó con este tema. Muy elegante, no queríamos columnas, no queríamos... Imagínate una columna y un muro.
Entonces fue un elemento así separadito, PTRs que no hablen mucho, que te dejen entrever y nos ayudan a incorporar un tema de arriba de vibración. Teníamos un techo que hacía, que vibraba. Ok. Es que las losas están grandes. Sí. Vale. Entonces de aquí llegamos del elevador, Ajá. ¿verdad? Y Ellos nos pueden llegar desde distribuimos, cochera. ajá, hacia el pasillo Ajá. que nos lleva hacia las habitaciones. Habitación 1 Sí, la principal. es la principal. Y tenemos los cambios de... Siempre hay cambio de piso, ¿eh? De En acuerdo. recámara, en... Hay varios tipos de mármol en la casa, ¿verdad? Sí, digo, el tono es negro, que es lo que rige, Ajá. pero hay uno que está veteado, hay uno que tiene veta blanca. ¿Cuánto mide la recámara? La recámara tiene los 950 De la como... cochera, sí. Sí, lo de la cochera, sí. Ajá. 950 por 8, ¿no? Más o Sí, menos. sí, sí. Y esta es la columna de la cochera. Sí, tal Ok, cual. ok, Y ok. aquí era el uso de la terraza. Aquí, Ah, hasta es aquí que era el aquí tenías límite. terraza, claro. Sí, Claro, claro, y claro. teníamos toda esta terraza Que para vivir. protegías del sur también, Sí, y ¿verdad? era la protección del sur. Claro. Cuando ellos vieron tanto espacio y que en lugar de tener terraza, mejor lo hicieron espacio íntimo, Ajá. poder tener una sala, Sí. se tiene esto y no, el sol de verdad no pega mucho porque el clima de aquí de Bugambilias, pues te da son 4 grados de confort, a diferencia de Guadalajara, ¿no? Pues sí. Sí, aunque siempre es importante protegerte del sur. Pero bueno, aquí ahora sí que ellos ya fueron conscientes de la Sí, decisión. sí, Tú te ya lo digo. habías considerado. Sí, de hecho en la fachada está la terraza, ese triángulo que ves atrás estaba cubierto de madera. Ajá. Al final, bueno, es un triángulo interno y se va a optar por tener un closet ahí. Ok. Ok, ok, ok. Del otro lado es un closet. Sí, Ya. Ah, es un closetcillo ahí. Ok. Ah, ya te entendí. Ese muro era una inclinación para la sí, fachada. era una Ya, inclinación de ya, la ya. fachada. Se Ok. veía muy bien desde aquella vista. Sí, era una trampa visual. Ya, de acuerdo. Que también te funcionaba como un embudo para el sur. Sí, tal cual. ¿Puedo pasar? Sí, mira, Podemos aquí pasar. tenemos un pequeño quiebre, que es importante decirlo. A ver. Es tanta la habitación que tuvimos que hacer, bueno, en el diseño, este elemento va a tener después un remate y esta pequeña curva nos dice, aquí es el espacio de mi cama y esta Ajá. es la parte pública. Este tipo de quiebre. Ok. Entonces, que después lo aprovechamos acá en el closet. Si no le haces ese quiebre, es tan grande el muro que te puedes perder. Ya. No nos escaló. Vestidor. Muy bien. Seguimos con la misma madera. Los tonos oscuros. Sí, la elegancia, ¿no? Que Ujú. da, fíjate la hora que es, se oscurece un poco, se tiene prendida la luz aquí. Este baño está todavía por terminarse, ese vidrio, bueno, le falta trabajo de esmeril para que no te permita ver hacia abajo, Ajá. pero pues es el corazón que te ilumina lo que es el baño de ellos con este espacio de acá. Aprovechando que tiene que ver con el patio interno para lograr meter la luz al patio interno. Ah, ya. Sí. Ok, ok, ok. Y no les importó ver hacia el patio. No, porque se va a llenar de plantas aquí y esto se va a poner una película que te va a tapar. Ok, Sí. No está terminado este baño. ya. Este es el baño principal. Sí. Está muy amplio todo. Sí, lo que pasa es que tiene muebles. Aquí hace falta una parte de maceta, aquí hace falta un mueble. El inodoro se va a optar por un cambio. Ujú. Se le va a forrar el muro. O sea, le falta todavía terminarse. Algo de mobiliario. Sí, algo de Ok, ok, mobiliario. ok. Pero lo básico aquí ya lo encuentras con ellos. Perfecto. Aquí arriba ¿No estamos jóvenes? hay una parte que se Ajá. va a trabajar también con madera. Claro. Esta es la salida completamente. Ujú. Entonces, la madera, ahí tenemos salida de luz, va a tener las pérgolas con la lucecita para que nos dé este ambiente Ah, le vas a poner unas pérgolas ahí. Sí, Te va a bajar la luz, ¿eh? tienes esta pieza es increíble lo que te da la luz. Sí, sí te creo. Pero tiene vidrio opaco, ¿verdad? Ahorita. ¿O es película? Es un vidrio que se recicló, por eso mucho vidrio, de repente vidrio reciclado. Ah, Cabe mencionar, acá yo no tengo cristal arriba, ajá. tengo losa. Sí, 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 Ajá. sí. Entonces no tengo mucha luz, esa ventana no es tan agraciada, es más de servicio, y lo que queremos es que las pérgolas o un cuadradito fino en madera nos tape esa parte. O sea, esa no es losa. Es una losa, pero me Ah. refiero a que no llega tanta luz.
Ah, ok. La luz sí se pensó que se extrajera de aquí. Ok, 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 ok. Allá sí tengo domo de cristal. ¿Cuánto mide este patio? Como 1.20. Son casi 4 por 4. Todo el patio del No, área el de... patiecito, Ah, el el hueco. patiecito eso. Yo creo que Ajá, es unos 60. 1.60. Sí. Ok. A centros, sí, ya de ahí se reparte. Uf. Ok. El carpintero de ellos es muy bueno. 600, Aquí yo no claro. participé en diseño de closet más que en el espacio. Ok. Este señor captó la idea, las puertas no las tenemos, no hay dala, es de piso a techo. Igual ve este trabajo de ese barcino. Sí, 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 es importante. Ok. Sí, ya tiene sus detalles Es que de... es la madera natural, a veces Sí, y ya tiene tiende. sus años. ¿Cuántos años tiene? Pues ya rato que lo habían comprado, no sé. Ah, es que la madera ya tenía sus años, Sí, ya te entendí. Ok, y esta es la biblioteca. exactamente. De la misma manera que hay un espacio allá de cristal, aquí Ajá. se tiene. Es, aquí el dueño es muy habilidoso para este tema de los videos. No sé, me da un poco de miedo. Sí se siente un poco de miedo, pero es padre, es Este ya parte se de... rompió así. Sí, Cuidado, cuidado. sí, de aquí. Ah, pero por eso tiene esta protección, créeme. Sí, es doble Pero, vidrio. sí, 12 milímetros. Si se rompe uno, te caes a la mitad. Y este remate es bonito, ¿verdad? La copa del árbol siempre es muy agradable. Sí, estos muebles son de la casa anterior. También va a haber una adaptación de muebles aquí. Ya. Y la escalera sigue subiendo, claro. Ah, y bueno, al final tenemos la parte social que es esposos viendo la fachada principal. Ajá. Esta área que es la del marido, que tiene que ver un poco con la cava. Mira, es la misma madera, es el mismo lenguaje que se transmite planta baja alta. Sí, ya, ya, ya. Son los mismos Es un espacio más materiales. maduro, es un espacio más de Ajá. él. Y tenemos esta parte que es de los hijos. Ok. Aquí es un niño, es un hombre. Es una recámara concebida para estar en el patio y los niños interactúan, los hijos interactúan mucho entre ellos. Este balcón participa con los dos. Ok. Ah, ok, se Sí, unen. Ya, ya, ya entendí. Entramos por exacto. acá. Y tenemos ese remate del Pero- cerro, de la ciudad, te acompaña el árbol. y se unifica todo. ¿Todo? Ujú. Sí, sí, sí. Ellos entran, tienen una convivencia, Podemos pasar. sí, 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 admirable entre ellos. Está muy bueno. Órale, es una doble Doble recámara. recámara, sí, a mí también me sorprendió en el Ya no veía proyecto. muchas de estas desde la casa de o sea, Sí. mis abuelos. Hay un gato ahí. Ellos me lo pidieron así, las niñas conviven, ellos quieren que vivan así, entonces es respetable. Claro, claro. Su formación humana, de verdad que muy leal, les aprendí mucho. Y bueno, la idea era tener una persona aquí y de alguna manera otra persona acá, Ajá. y conviven y se comunican con su closet, con su baño. Está bonito el gesto de que no toque el techo. Sí. ¿Sabes qué? Es que si lo hacíamos hasta arriba era Ajá. como demasiado limitante. Entonces, el hecho de bajar esto y que deje entrever, nos hacía que al menos se sintiera que esto no es un muro y que hay esta comunicación. Claro, 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 claro. Bueno, closet niña uno, niña 2, los También es un baños. solo closet para ambas. Sí. Eso está bien, que ahorren. Y el tema del murito y la división, aquí ya no se querían vidrios, se quería tal cual más natural, Ujú. no hay cristales. Me gusta, ¿verdad? A veces no se necesita. Ajá, Cuando las regaderas son de duchas y de techo, tal cual. el agua no se va lateral, ¿no? Se va solamente vertical. Entonces no hay tanto problema. Y un buen tragaluz arriba lo resuelve. Sí, la salida. Ujú. Siempre los detallitos hay que cuidar, darles ese elemento de que sostengan, que estén ahí integrados el jaboncito, para no tener un elemento externo que siempre se va a Claro. manchar, ¿no? El agua, ya ves lo que hace. Y mira, hay momentos donde el cristal te deja ver tal cual toda la ciudad. Sí. Sí, esa vista está buenísima. Sí, digo, tenemos el inconveniente de un vecino, ¿no? Pero No, digo, la gente tiene la mala costumbre de querer construir cerca de uno. Pero pues jóvenes, si cómprenlos todos, ¿verdad? Pero mira, planta baja, esta casa ya estaba hecha, entonces sí se pensó esta visual. Hasta allá se alcanzan a ver los edificios, Ujú. allá se... Ahí está un poco
No deja ver, pero tal cual. Contaminación, ¿verdad? Sí, La contaminación nos está consumiendo todos, jóvenes. Yo les sugiero que dejen de fumar. sí, qué bueno. Pero es solamente sugerencia, ¿va? Hay uno que... Ah, mira, esto era importante Ajá, comentarte. Aquí hay ajá, una, no sé si se alcanza a apreciar, en el plano nos da una serie de vértices que tiene que ver con esto, con esto, con eso y esa trave. ok, 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 ok. Entonces, Buena línea ahí. sí, a mí me gustaba, desde que se hizo el plano, me gustaba mucho Sí, esa este parte. remate. Ujú. Ujú. Sí, 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 lo Muy entiendo. poético, ¿no? Con las geometrías. Sí, Ujú. costó un poco porque esta trave la tuvimos que engordar, la tuvimos que mover un poco, se tuvo que alinear con esto y lo alcanzas a percibir de aquí, alcanzas a ver ya los cuadros, los elementos, los paños, Ajá. que a la hora de hacer las losas era difícil, pero no, los albañiles, ponle que hay un error de 1 centímetro o 2, pero la esencia está. Claro. Lo están buscando y se ve muy geométrica la escalera, me gustó. Sí, la escalera, te lo juro que fue. Bueno, es que eran varios elementos. Teníamos Ujú. aquel elemento soportante del muro, Sí, teníamos esto. Era difícil voltear la escalera, entonces, sí, una vez que le encontré la vueltita, ajá. dije, de aquí es. Hay mucho vidrio, sí, Sí, definitivamente. esta casa yo no lo hubiera logrado sin la hermana de la dueña, es mi asociada, la arquitecta Carla Valdés, no pudo venir hoy. Saludos, arquitecta. Sí, ella me ayudó a entender la manera en que habitan ellos, ciertos espacios. Uno tiene mañas, ¿no? Tú sabes, uno hace ciertas cosas y ella Ajá. me decía, quítate de aquí, hazle acá. Junto con las aportaciones de ellos, pues Sí, se fue logrando eso. Y la eso, azotea toda se usó. claro. ¿Cómo impermeabilizas la azotea? Porque veo que tienes una gran superficie de piso y que tienes que cuidar, Sí, ¿verdad? Tú que construyes, ¿qué recomendación nos darías? mira, fue difícil porque sí goteó las primeras veces, se le puso piso de ladrillo, siguió dando problema a las juntas de calafateo Ajá. y al final ya encima de este piso, pues se tuvo que poner, si te fijas es imper, casi casi la junta con imper. Con impermeabilizante. Sí. ¿Cuál utilizaste? O sea, está junteado. Sí, fue una sugerencia y pues Y, debe de ser Fester el que utilice. y eso le solucionó. Sí, 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 sí. ¿Qué pasó aquí? Vibraba. Este peso con estos PTRs nos vibraba y rompía esto. Sí. Sí, entonces de ahí fue que se metieron esos 3 PTRs para ayudar un poco a esa vibración de aquel lado Ajá. y compensar. Ya no vibra nada. Ok. O sea, estos pétalos no estaban. No, si eran parte del. Ah, no, 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 no. La idea era que esta losa volara sola, sostenida por esta pieza, Ok. y todo esto fuera un cubo de cristal. Ya, 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 Sí. ya. Ya te entendí. La verdad me lo robé de un diseño de un japonés. Sí, pero quizás los vidrios de esos se han de medir el doble, ¿verdad? Sí, Porque esos vidrios, hay vidrios estructurales, vaya. los hay. Entonces, yo creo que esa es la diferencia. Sí, aquí, bueno, la verdad los PTR muy delgaditos y aquí con el dueño que es un habilidoso para reciclar, medir, su gente, la colocación de vidrios. Este vidrio reciclado también que se tenía para otra obra y ve cómo se tuvieron que hacer trabajos de herrería. Para que Doble, dieran los sí, anchos. aprovechar los Sí, sí, anchos, sí. cerreros, una chulada. Muy bien. Entonces, Ex- la separación entre ellos pues ayudan a compensar esos 30, 60 centímetros que había que no completamos exactamente. Ok, 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 ok. Y te ayuda a sentir que no estás tan pegado, ¿verdad? Ajá. A la fachada en Sí, este es muy punto. alto, es muy, muy alto. O sea, se siente. El tema de la placa grande, ¿por qué fue tan grande? Así lo sugirió, ¿ah? Para que no se moviera. Ah, ya. Sí. ¿Cuál placa? La placa es grande, o si te fijas, la placa externa, Ah, esta, ya, ya, ya. esta. O sea, hay mucho aire, Ajá. entonces se hizo grandecita, que tuviera buena pata para que no vibrara mucho. Soportara bien. Sí. El tema de la limpieza es importante, que las macetas no estén en el suelo, que se pueda limpiar, Ujú. porque luego te crea la mancha, te destruye el mosaico, y ellos, mira, qué bien. Lo resolvieron así. Sí. Le Unos falta todavía trabajo a bolillos. esta parte, se puede cubrir. Puede ser una bugambilia, puede ser una trepadora, aquí ya vienen. Y Ok. la idea es que esto esté todo cubierto naturalmente. Ya. Sí, es que estas cubiertas
tienen que cerrarse un poco más, ¿verdad? Sí, Para que sí, sí, realmente sí. se utilicen cómodamente, porque estos soles ya, No, es como les decimos terrible, aquí, estos terrible. soles cada vez están más fuertes, jóvenes. O sea, necesitamos proteger muy bien, ¿verdad? Ya el policarbonato aquí se achicharra rápido, Sí, ¿verdad? El sol sí, es muy sí, sí. fuerte. Yo sí le digo a mis clientes, policarbonato 3 años y mantenimiento. O sea, de verdad el mantenimiento es importante. Es como la persona, tienes que cuidarte las cremitas, la Ujú. casa igual. Las cremitas, exactamente. Jóvenes, pónganse bloqueador, porque si no, nos va a dar melanoma a Sí. todos. Y al rato van a andar llorando. Oye, y digo, hay que hablar de las cosas sucias, ¿no? Por ejemplo, el área de servicio y ya está. O sea, todo lo que nos estorba, los tinacos, lo escondemos, pero Pero ahí están. importante buscarlo, ¿no? En el diseño, que Ajá. no te perjudique. Imagínate estar Aquí está el baño cocinando que y tienes el ventila el tinaco cuarto de abajo. acá. Claro. Sí, sí, sí. Hay que tratar de quitarlos. ¿Y la cisterna de qué capacidad utilizaron ustedes? Que era de 5,000, ¿verdad? No, de 15,000 12,500. a 12,500 Rotoplas. 12,500. Ah, no, Eh, porque de alguna manera, o sea, era sentir esto. Esto es parte de lo más bonito de este proyecto. Siempre estás viendo, estás a 7 metros y la idea es que no sientas los 7 metros, ¿no? Aquí la losa te cuida. Inmediatamente ya das la vuelta y ya te sientes resguardado, ¿no? Ya te sientes muy seguro. Entonces, vuelves a tener tu recorrido, pero siempre está el juego geométrico, el juego de la luz. Y nunca me aburre, porque es pesado subir 3 pisos. Y Que esta son cómodos escalera, los escalones, ¿eh? ¿cómo? No son cómodos, o sea, no tienen mucho peralte. Ah, sí, no. Yo creo que tienen, bueno, el primero tiene un arrocito, pero tienen 17, 16 de alto. Muy bien. Buen recorrido. Pues yo me quedo con este espacio. Este es el Mm. que más me gustó. La verdad que es un espacio bien interesante. Este juego de las maceteras, ¿verdad? De las plantas que te recorren. Por eso me hizo recordar mucho estos hoteles, ¿verdad? Estos hoteles de México de los 80s, de los 90s, que estaban llenos de Sí, vegetación en los interiores, ¿verdad? sí, Que entrabas a los vestíbulos y estaban llenos de vegetación. Eso era bien bonito. O sea, todos los pasillos, los corredores, siempre con la vegetación, te daban una sensación sí. muy fresca, muy agradable, ¿no? Y si te fijas, aquí se siente, bueno, obviamente tienes el paso del aire, Ajá, pero percibes aquí esa parte fresca, ¿no? Que te da esto, aquí. Y sí. aparte, ahí sale agüita. ¿Podemos prender la fuente? ¿Sí? Lo que pasa es que hay un detalle que al final surgió, que es la inclusión de agua aquí. Entonces, entra el aire, nos da una especie de, como de aire acondicionado, ¿no? Ok, Con una... ok. ¿En dónde está el agua? Ahorita va a salir. Este vidrio, por aquí llora. Tenemos ese sistema en cobre que nos despide, nos alcanza a bañar. Aquí este muro, avienta una gotita. Es algo hecho en casa, ¿eh? O sea, no es algo que exista. Ya vi el tubo. Sí, Sí. es un detallito dorado en cobre, nos baña el cubo, va bajando la luz y aquí se consume, en esta parte de aquí. Aquí Ah, tenemos, ese es un céspol. es un céspol. Ok. ¿Y todo completo? Sí, Hasta de allá. lado a lado. Interesante. Ahí está. Entonces tienes un diálogo aquí, de este lado, que se ve que está llorando esto, como si estuviera lloviendo. Ok. En la parte A de... la Joy de Friends cuando está Sí. viendo el vídeo, ¿te acuerdas? Sí, llorando, extrañando a Chandler. Ya no me Extrañando a acuerdo. Chandler. Todos lo extrañamos. Pues sí, está bueno el detalle. Y es completo, pues, Sí, lo que entonces. pasa es que al inicio muchas de mis casas tenían esa maña mía, ese vicio de que llueva dentro de tu casa. ¿Ah, sí? Aquí no se logra. Pues con las Ajá. humedades de repente, Sí, sí, sí. facilísimo. Te digo, son cosas que uno va cambiando. Pero bueno, tienes este muro que baña. Ya. Entonces, Eso sí, hay que estarlos limpiando, ¿va? Porque luego sí, el vidrio mojado sí, se va sí, sí. manchando. Que si tiene sarro y todo, pero pues diario le dan su limpieza. Su buena limpieza. Ujú. Oye, y este árbol sí está planteado sobre la tierra natural, ¿verdad? Esto es terreno Sí, natural. terreno natural. Y va a Em, crecer mucho, ¿verdad? pues la idea es que alcance unos 6 metritos. Sí. ¿Cómo lo plantaron? ¿Se ha ido creciendo? Yo ya no estuve en el proceso de plantación, Ah, fueron los ok. dueños mismos. Llegaron un día. Sí, yo creo Ok. que ya lo compraron como de 2 metros, ¿verdad? Sí, fue trasplante. Entonces sí ha crecido, sí ha ganado altura. Sí, tiene un tronco Ah, así, o sea, ya está añejo el árbol. sí.
Es esos olivos milenarios que les llaman a veces, ¿verdad? Que los dejan chaparritos Sí. y van quedándose como gordos. Muy bien. Pues arquitecto, muchísimas gracias por compartir la obra. ¿Cómo lo podemos contactar? ¿Cuáles son sus redes sociales? Yo, bueno, es A08, Integral de Arquitectura, o la personal, que es Edgar Josué Legrullé, el apodo se quedó. Ahí me pueden encontrar. Sí, yo siempre te digo Le Gruyère. Y aproximadamente, ¿cuál fue el costo por metro cuadrado de construcción para las personas que quisieran hacer algo similar? Yo creo que sobrepasó los 25,000. Ok, Sí, ok, sí. ¿Por qué? Bueno, por tema estructural. ok. Y simplemente el acomodo del terreno, el tema de los camiones para quitar todo el material que había, te eleva muchísimo el precio. Que sí, el cliente es muy habilidoso en el tema de comprar cosas, etcétera, no lo bajas de 25,000 pesos el metro. ¿En serio? Sí. Para que se den una idea, jóvenes. ¿Qué digo? Tenemos mucho mármol, es en placa. Sí, fue ese Entonces, tema. O sea, simplemente ve los óculos, cuánto ese es- mármol no se va. eso es muy importante. Sí, de mármol es una muy buena cantidad. Pero lo bueno es que es nacional. Totalmente Sí, nacional, porque, sí. porque si no fuera nacional, Incluso olvídate. esta mesa es de lo que sobró, es una mesa hecha para aquí. Abajo tiene sus PTRs. Entonces, aprovechando, que había mármol. Mármol para todos. Sí. Muy bien, pues arquitecto, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Espero Pues, seguir conociendo más de sus proyectos. Ya van dos. pronto vas a tener más. Excelente. Sí, gracias. Pues jóvenes, nos despedimos. Ahí, desde ahí, para que no se vea. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. Ustedes ya lo saben. Adelante, desde Zapopan, Ay, chistoso. Jalisco. Y al que no le guste, cámbiale de canal.